sesión para esta semana, de inicio de la semana, lunes 28 de octubre. Como siempre, deseamos darles la bienvenida y solicitarles, por favor, que puedan verificarnos a través del chat que nos están escuchando y viendo correctamente. Muy bien. Ustedes están entrenados para esto. Perfecto. ¿Cómo les fue el fin de semana? Bueno, hemos visto por algunos de sus comentarios que estuvieron muy activos con lo de las actividades. Ya a partir de ahora vamos a ir en aumento del ciclo de actividades, de requerimientos de su parte. Hemos calentado motores, o sea, ya empezamos con el ciclo de actividades este fin de semana y así lo vamos a mantener durante varios días. Voy a hacer referencia a algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Por ahí dice Natalia que estuvo estudiando bastante, excelente. ¿Cierto, Natalia? Creo que fuiste tú la que hizo un excelente aporte. Creo que sí, fuiste tú de una tabla de los sistemas de clasificación. Muy bueno. Voy a utilizarlo para las propias clases que voy a dictar ahora en adelante. Así que gracias. Y excelente. Entonces ya nos confirmaste que sí fuiste tú. Y cualquiera de ustedes que quiera hacer cualquier colaboración, estamos totalmente a la orden. ¿Okay? De recibirlo, esto es un proceso de aprendizaje mutuo, aquí nadie se sabe todo. ¿Okay? Y de hecho hoy voy a tratar de hacerles una introducción a algo que está muy, muy candente y que es muy difícil incluirlo en los sistemas de entrenamiento que están gestionados como este diplomado, pero que aquí en las clases en vivo sí podemos hacerlo porque nos permite tratar temas de actualidad, ¿okay? Para complementar lo que hemos visto en clases anteriores. Entonces siempre estamos dispuestos a escuchar sus comentarios y recibir. Uno de ustedes hizo un comentario de alguna de las preguntas en el quiz, donde sí el CAT está incluido en el nivel de desarrollo 2. Pero realmente es una pregunta un poco para ver si tenemos claros los conceptos. Y la respuesta es sí. Sí está incluida en todos los niveles de desarrollo, el CAT. Ya voy a tu pregunta. ¿Okay? ¿Alguien sin equipo de trabajo para el proyecto final? Mira, eso lo puedes atender por los foros, ¿oíste? Vemos allí unas letras HP. Podrías verificar, ¿no? ¿Quién eres? Porque es que no sabemos tu nombre. Abelardo. Vale, Abelardo. Está bien. Sí, puedes colocarlo por el foro, porque ya han colocado bastantes que están en busca de compañía. ¿Okay? Entonces, puedes utilizarlo por ahí. Pero volviendo a una de las preguntas que me hizo algunos de ustedes, preguntó que sería como confuso porque desde un punto de vista de implementación el CAD puede estar incluido porque está en el nivel 1. Sin embargo, el CAD, que fue uno de los comentarios que me hizo, no es una herramienta propiamente de BIM o colaborativa, ¿no? Algo así era la respuesta que me dio. Pues bien, vamos a agregar algunos de estos conceptos. El CAD, Computer Aided Design, diseño asistido por computadora, está incluido desde el nivel 1 BIM, desde el nivel 0 BIM, de hecho. Solamente con hacer diseños en 2 dimensiones, imprimir esos planos, ya eso es BIM nivel 1. ¿Cuál es la clave para identificar los cambios de niveles? No son las herramientas. La clave para identificar los cambios de niveles son los niveles de colaboración. Entonces, cuando estamos en nivel 0, la colaboración es prácticamente nula. Tenemos silos de personas trabajando, cada quien en su escritorio, donde no hay intercomunicación entre las diversas disciplinas. Eso es un nivel de desarrollo, un nivel, de madurez, 0 en BIM. En el nivel 1 ya empieza a haber cierto grado de colaboración, de hecho debe existir un ambiente de colaboración compartido, común de datos, que vimos anteriormente. Sin embargo, no hay tanta unión entre los equipos, no hay tanta cambio de información entre ellos. ¿Okay? Todavía siguen existiendo ciertas formas de silos de trabajo. El nivel 2 BIM, aquí sí se obliga a la colaboración. Ahora, lo que yo quería conseguir con esta pregunta es que quien responde a la pregunta debe entender que el CAD realmente está incluido en todo. Cada nivel incluye todo lo anterior más algo más. Entonces, si estamos en nivel 2, incluye el nivel 1 y también el nivel 0. Y si el CAD está desde el 0, obviamente que CAD se incluye en el nivel de madurez 2 de BIM. Además,
es posible implementar BIM utilizando solo herramientas CAD, dígase AutoCAD, o alguna otra herramienta de software libre, como creo que es LibreCAD, FreeCAD, así es que se llama en inglés, FreeCAD. Entonces se preguntan, bueno, ¿cómo es posible? Porque lo que importa no es la herramienta, sino la colaboración. Y específicamente que dicha herramienta de colaboración nos permita editar parámetros en objetos. Hay ambientes CAD que permiten eso totalmente. AutoCAD es uno de ellos, con algunos ajustes. Civil 3D, que es un ambiente CAD, permite implementar BIM para obras de infraestructura. Entonces, el problema no es el software que utilizamos, sino la ideología. Por eso, cuando hablamos de un nivel 2 de madurez BIM, preguntamos, ¿está incluido el CAD? Respuesta, claro que está incluido. Eso no es más que otra herramienta. Lo que importa acá no es tanto la herramienta, sino la colaboración con dicha. Espero que eso nos haya ayudado a terminar de entender las cosas. Sí, puede ser un poco confusa, y me disculpan la maldad, pero fue así a propósito, porque es la única manera de probar que entendemos los conceptos básicos, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí para ayudarnos, y eso muchos de ustedes lo han logrado, tienen un alto nivel, hemos tenido muy buenas notas, así que no se preocupen, eso nos va a afectarnos al final, ¿okay? Para obtener la certificación. Había otra cosa que quería conversar con ustedes, acá sí voy a dejar de compartir la pantalla para compartir lo que veo yo en pantalla. Ya voy a hablar un poco del Building Information Modeling según la ISO, pero lo que quería mostrarles es primero un repaso de lo que vamos a ver esta semana. Como siempre lo hago, como una especie de introducción a la semana. Entonces, durante esta semana vamos a estar trabajando bastante dentro de Revit. Ambiente Revit es lo que vamos a estar utilizando esta semana. En el módulo 6 vamos a estar trabajando con Navisworks, versión Manage. Por lo tanto, es muy importante que desde ahora descarguen la versión Manage de Navisworks. Descárguenla en inglés y descarguen la versión que se acople con su versión de Revit. Hemos tenido problemas, no nosotros ni los archivos, sino el propio Navisworks no funciona bien cuando está en español y Revit en inglés. Entonces, por favor, descarguen la misma versión. Si está en inglés, inglés, si es español, español. Eso vamos a evitarnos problemas. Ok, entonces, en el módulo 5 vamos a estar trabajando creación de modelos ajustados al método constructivo. Entonces preguntarán, bueno, ¿y de qué va eso? Muchas veces, cuando se nos enseña a utilizar Revit, nos concentramos en crear el modelo 3D. Pero lo que hace que un modelo sea interesante, que sea exacto, que sea útil en etapas posteriores de la proyección, es que durante el modelado se tomen en cuenta los procesos constructivos. Y además, cada proceso constructivo va acorde a los materiales utilizados. Obviamente no son los mismos procesos constructivos para el acero que para el concreto o para la madera. O sea, lo que vamos a ver durante este módulo es algunos detalles que ustedes deben tener en cuenta cuando modelan en acero, en concreto y en madera. Aunque nos vamos a concentrar en los primeros dos, en las prácticas, yo les voy a mostrar también cómo hacerlo en el caso de la madera. También voy a mostrarles algunas extensiones o plugins de Revit que pueden sernos de ayuda para la creación de estructuras. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Y vamos a hablar de dos herramientas de trabajo que eso sí lo vamos a utilizar muchísimo ahora en adelante. O sea, no se va a quedar en este módulo olvidado, sino lo vamos a repetir en todos los demás módulos, que son el uso de opciones de diseño dentro de Revit y el uso de la herramienta de Revit llamada Partes. Hay una herramienta de Revit que se llama Partes, vital para mejorar los cómputos y el modelado exacto de nuestra estructura o la arquitectura, independientemente de los sistemas que estemos trabajando. Entonces eso es lo que vamos a ver durante esta semana. Vamos a ver cómo utilizar Revit para que el modelo que hagamos sea lo más acercado al proceso constructivo. ¿Qué deberíamos llevarnos como aprendizaje? Bueno, un modelo correcto es aquel que más se asemeja al no solamente el acabado final, sino al proceso que llevó hacia acabado. ¿Ok? Entonces, no solamente debemos pensar en cómo se ve, sino en cómo lo haremos para que nuestro modelo sea correcto. Vamos a ver principios de eso. Ok, sí, a este respecto.
Vamos si hay alguna pregunta. Ok, ninguna pregunta. Perfecto. Yo les dije que las sesiones en vivo nos permiten incluir algunos datos más interesantes que de otra forma sería muy difícil tratarlos, porque claro, tendríamos un contenido cerrado, pero gracias a estas sesiones, pues yo tengo la libertad de compartir con ustedes alguna información extra. Ya saben que estamos trabajando con el Building Smart, ¿ok? Y yo les mostré el inglés del Building Smart, sobre la que estuvimos trabajando en las primeras semanas, que muestra el plan de ejecución BIM. Sin embargo, esa guía todavía no ha sido traducida al español, está en proceso. Aún así, es bueno que todos ustedes sepan que hay una página en español para el Building Smart. Es lo que se llama un capítulo del Building Smart para España. Ocurre lo mismo si ustedes tienen alguna experiencia con el PMI, el Project Management International. Ellos tienen capítulos por países. En nuestro país, por ejemplo, hay un capítulo del PMI que es para la gestión de proyectos. ¿Okay? Por cierto, es una excelente capacitación y los profesionales que son PMI son objetivo primario para convertirse en gerentes BIM, porque sus cualidades son fácilmente trasladadas a BIM, aunque no es lo único que se necesita. ¿Okay? Deben aprender otras cosas. Pero usando eso como ejemplo, el PMI tiene capítulos, pues el Building Smart también tiene capítulos. En Latinoamérica no hay ni un solo capítulo del Building Smart, solamente existe uno en España. Pero ¿qué cosas pueden aprender de acá? Bueno, una de estas cosas es, ya ven acá que Argentina y Perú anunciaron su estrategia de implementación BIM, pero acá es donde yo quiero centrarme, ¿ok? Actualización del documento de introducción ISO 19650. ¿Qué es el ISO 19650? Bueno, si ustedes hacen clic en ese artículo, les va a llevar a una introducción que hizo el Building Smart a este ISO. Eso es un PDF que ustedes pueden descargar, aquí lo tengo abierto. Vamos a la página 5, vamos a la 1, para que lo vean. ¿Okay? Entonces, este es para fines de información general, explica el Building Smart lo que significa esa nueva norma ISO. Recuerden que por ahí dicen que los doctores siempre están estudiando, pero realmente en ingeniería ocurre lo mismo con los últimos cambios que hemos tenido, igual en arquitectura, igual en otras ramas asociadas a la construcción, porque las normas están cambiando, la manera en que trabajamos está cambiando. Entonces, el ISO, que es una norma internacional, 19650, lo que pretende es estandarizar el intercambio de información. ¿Ok? Y la manera en que se colabora entre equipos. En dos fases se dividen las construcciones, la fase de desarrollo, que incluye el diseño, construcción y puesta en marcha, y la fase de operación, que incluye pues la operación y mantenimiento del edificio. Entonces, fíjense, esto es algo que ustedes deberían apuntar hacia allá si quieren seguir creciendo profesionalmente. Ya lo mencionamos todo, tampoco podemos saber todo, entonces siempre tenemos que estar en continuo crecimiento y creo que es parte de mi responsabilidad como su instructor mostrarles cuáles son las líneas que debemos seguir. Entonces, fíjense, esta norma ISO establece los conceptos y principios recomendados para los procesos de desarrollo y gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de construcción. Vamos a hacer una pruebita aquí rápido, a ver si ustedes me responden. ¿Qué documentos vimos que nos ayuda a gestionar el intercambio de información a lo largo del ciclo de vida de la construcción? Okay. Pueden hacerlo por el chat. ¿Recuerdan un documento que estandariza cuál debe ser el intercambio de información, tanto en la etapa de construcción? Muy bien, Arturo. Es COBI. ¿Ok? Que es Construction, Operation, Building, Information Exchange. Esos son, de ahí vienen las siglas. ¿Ok? Entonces, claro, viene de construcción y operación. Pues bien, en la norma ISO, está tratando de estandarizar esto, en la parte 1 se habla de construcción, diseño y construcción. ¿Ok? En la segunda parte de la norma ISO, en la segunda fase, pues se habla ya para la fase de desarrollo. Es decir, esto es la operación, lo que sería operation en el COVID. Eso es lo que está tratando de hacer ISO, pero va un poco más allá, porque entonces la etapa 3 define el proceso de uso y gestión de información durante la fase de operación. Esta es la de desarrollo, perdón. Esto fue activo de desarrollo. Este es para la operación.
Y en la 5 establece los requisitos de seguridad de la información. O sea, una normativa bastante completa. Y este documento de 19 páginas creado por el Building Smart de España, capítulo España, pues nos da una introducción a eso. ¿Ok? Nos va a ayudar a tener buenas prácticas sin sufrir de una indigestión. ¿Ok? Porque ustedes saben que son los intercambios de información. De hecho, lo vimos cuando hablamos de la plan de ejecución BIM. Hablamos de que los intercambios de información son definidos luego de los procesos. Usamos la plantilla del Building Smart para ello. Y luego, en más detalle, hablamos del COVID, que en lugar de usar la plantilla del Building Smart, pues sería como un estándar más internacional. Pues bien, este es como el siguiente paso de esos intercambios de información. Muy pocos, o sea, esto acaba de salir, no se ha implementado como tal, ¿ok? Así que toma parte de nosotros como profesionales entenderlo y tratar de aplicar los conceptos. Entonces, se está promoviendo muchísimo el uso de este estándar. Y el Building Smart de España, pues, está cumpliendo con ello. Bueno, quería agregarles esa información, espero que eso complemente lo que hemos estado viendo. Esto no lo dije, fíjense que no lo dije en el diplomado anterior, pero lo estoy haciendo con ustedes porque, bueno, lo leí y quiero compartir la manera en que podemos. Si tienen alguna otra consulta, pueden hacerla a través del chat. Van a darme un momentico. Ok, fíjense, acabo de recibir un consejo de soporte de aula. Me dicen que los participantes que tienen alias, que no dice claramente cuál es su nombre, si podrían verificar cuál es su nombre, porque en el chat no nos aparece. Por ejemplo, BC. Ok, es un ejemplo. Si pudieran identificar cuál es su nombre para saber cuál es la asistencia que tuvimos. Okay, eso es para fines de gestión interna. ¿Ok? Otra cosa que quiero aclararles, no lo van a hacer esta semana, pero deben tenerlo en cuenta. Yo les dije de la instalación de Navisworks. Pues bien, en los programas que deben tener instalados, vamos a concentrarnos en dos programas en específico, Revit y Navisworks, y quiero hacer referencia a que hay dos versiones de Navisworks. Ya lo he hecho, pero quiero volver a repetir. La versión Freedom y la versión Manage. Entonces, la que debemos instalar es la versión Manage. Y no vamos a ver la que dice BIM 360, sino la que dice normal. ¿Ok? Manage según la versión que a ustedes les parezca. La versión Freedom no tiene las herramientas que vamos a utilizar para control de procuras, simulación en 4 dimensiones, simulaciones temporales y cómputos métricos. Entonces es necesario que se descarguen la versión correcta. Recuerden, en inglés. Preferiblemente, si ustedes... porque si descargan con idiomas distintos, va a darle un error. Así nos pasó en el diplomado anterior. Hay gente que estaba trabajando en Revit en inglés y descargaron Navisworks en español y eso les produjo un conflicto por el programa. Entonces, para evitar esto, traten de descargarlo en el mismo idioma. Ya que no tienen preguntas, yo sé que lo que más nos costó como aprendizaje que quedó en el diplomado pasado fue el dominio de Navisworks. Y claro, es natural, porque este quizás es un programa que ustedes por primera vez lo están abriendo. Daniel Romero pregunta, ¿en algún punto del diplomado veremos la conexión de modelos BIM a los sistemas BAS en edificios inteligentes? Wow, sería excelente, pero no llegamos hasta allá, Daniel. Lo que sí vamos a hacer es enseñarte cómo utilizar Revit como un sistema de gestión de instalaciones por sí mismo. Y te vamos a enseñar cómo extraer de Revit y conectar a bases de datos exteriores, como podría ser en su caso Access, o también podría ser SQL Server u otro tipo de gestión de bases de datos. Pero con sistemas como tal creados para edificios inteligentes no nos metemos, sino que nos quedamos en el uso de Revit y su manera de interconectarse con bases de datos externas. ¿Okay? Pero va a ser un buen punto de inicio para conectarte con cualquier otro de estos sistemas base. ¿Vale?
sea, no vas a quedar en el aire. Te vamos a dar la base necesaria para que aprendas a utilizar Revit y exportarlo a cualquier sistema que tú necesites. Solo que no nos vamos a meter con esos sistemas. ¿Ok? Lo que sí vamos a ver es la conexión de BIM para la operación de los edificios. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Ok. Entonces, fíjense, algo que vamos a ver acá, que como les estaba mencionando, fue un choque, podría decirse, con la edición anterior del diplomado, es que nunca habían trabajado Navisworks y eso les creó un problema. ¿Okay? Entonces, voy a tratar de explicarles a ustedes en los minutos que nos quedan la introducción. Deben instalar este programa y nosotros nos vamos a enfocar en utilizar dos cosas básicas dentro de Navisworks. Primero, Timeliner. Esa herramienta llamada Timeliner la pueden ver en el Ribbon, ficha inicio, grupo de herramientas, Timeliner. ¿Ok? El Timeliner, como su nombre lo indica, es una manera de gestionar en la cuarta dimensión, que es el tiempo, utilizando tareas. ¿Ok? Entonces, claro, en este caso, no tenemos ningún elemento como para poder crearlo. Tendríamos que añadir algunos datos. Vamos a ver si por acá no tengo ningún dato cargado. No hay ningún dato cargado. Pero aquí tendríamos que cargar algún archivo de Revit. ¿Ok? Voy a aprovecharme quizás de este. No me va a dejar cargarlo en este momento. Pero en fin, lo que tenemos que hacer es cuando estamos en Navisworks es añadir. Entonces no me preparé para esto, lo estoy aprovechando ya que no tienen preguntas. Y vamos a añadir cualquiera de estos archivos. Entonces, fíjense, esto nos está enseñando algo de Navisworks. Ven los tipos de archivos que puede leer. De hecho, es el programa, creo que es el programa de Autodesk que puede recibir mayor cantidad de tipos de archivos. Está, por supuesto, los archivos de Navisworks, que son NWD. Hay un conjunto de archivos que se llama F, NWF y C. Siempre que hay un NWF, tiene que haber un C. Para que lo tengan en cuenta. Pero también hable de 3D Max Studio, de Katia, que son productos para la manufactura. Hable del CSI, ¿ok? MicroStation o MicroStation. Hable IFC. Ya sabemos que este es un documento estándar de cambio de información BIM, Industry Foundation Classic. Hables IGES, que es una manera de compartir archivos de geometría, archivos de Inventor, de Leica, y láser ACI, es decir, esto es para estaciones totales, ¿okay? y teodolitos, digitales, por supuesto. Habla para Solid, hablan archivos de Pro Engineer para cálculo estructural. Obviamente habrá archivos de Revit, pero también de Rhino, ¿okay? Incluso hay archivos de SketchUp y SolidWorks. Otro programa para hacer diseño de manufactura, igual que Inventor. ¿Ok? Abre archivos de tips que son de geometrías. Entonces, ¿qué quiero mostrarle con esto? Este es un programa creado para unir los demás programas de Autodesk. Está creado para leer cualquier tipo de datos, lo que incluye DWG. ¿Okay? O sea, también lee archivos de AutoCAD. Y lo que permite es que, no importa cuál sea el formato de tu archivo, vamos a cuantificar. Eso es lo que está tratando de hacer acá el Navisworks. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden cargar cualquier tipo de archivo. Vamos a enfocarnos en dos cosas, ya la veremos en clase. Timeliner y la segunda cosa que nos vamos a enfocar es en el sistema de clasificación. Ya ustedes vieron que son los sistemas de clasificación. Y acá lo que vamos a hacer es cómo utilizar, creo que es Masterclass, ese es el que vamos a estar utilizando, dejemos que cargue, para poder clasificar las tareas y los cómputos métricos de nuestros archivos. Por ahí pregunta Daniel, ¿existe algún plugin para la conversión de datos de Revit de la norma Covenant? No le existe, Daniel. Solamente existen esos ayudantes de datos de Revit para los Masterclass, ¿ok? Que son los que vimos en los plugins de este módulo que pasó, módulos pasados. Pero no existe para Covenant. Podríamos hacerlo. Y quizás me dé chance en algunas de estas sesiones en vivo mostrarles cómo podríamos hacerlo para la construcción de plugins. Entre una de las cosas que nosotros nos dedicamos es a crear plugins también, ¿ok?
Puedes hacerlo a través de Python, puedes hacerlo a través de Dynamo, que es más fácil, o se puede hacer a través de un software de programación utilizando Visual Studio con C#. Ok, espero que eso responda a la pregunta. Okay, libros de cuantificación. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, noten que aparece algo llamado WBS. Entonces, esta es la estructura de trabajo detallada que estuvimos viendo. Y acá vamos a aparecer tanto los elementos que estén dentro de nuestro archivo, como su código de clasificación. Y de esta manera vamos a poder extraer el área, vamos a poder extraer los volúmenes, dependiendo de lo que, la longitud, dependiendo de lo que se nos requiera. ¿Ok? Entonces, esta introducción a Navigo pretende darle idea de dos cosas que vamos a hacer. Navigo nos permite crear un diagrama Gantt con el timeline y luego ese diagrama Gantt asociarlo a los elementos de tal manera que se muestre en pantalla cómo se van construyendo nuestro edificio paso por paso. Tengan en cuenta eso durante esta semana que vamos a ver el modelado en Revit. Porque si yo, por ejemplo, programo que las columnas van todas unidas del nivel 1 hasta el nivel 20, pero realmente yo las voy a construir es por piso. Cuando yo llegue acá a Navisworks me voy a conseguir con una columna que va del 1 al 20 y no le voy a poder subdividir. Entonces, esas son cosas que debemos pensar mientras estamos modelando, si estamos haciéndolo correctamente. No solamente modelamos geométricamente, sino modelamos en forma temporal. La manera en que lo voy a hacer. Y en segunda cuestión, vamos a estar viendo cómo utilizar Navisworks para cuantificar. Así que lo que modelemos tiene que estar subdividido en suficientes partes que nos permita sacar las cantidades correctas en etapa de cuantificación y documentación detallada, que es la previa a la construcción. También vamos a ver que Navisworks nos va a permitir estimar para X día de nuestro plan de ejecución qué cantidad de materiales vamos a utilizar durante esa semana y por lo tanto hacer el control de procura unas semanas antes para verificar que nos llegaron los implementos. Otra pregunta, Daniel. ¿Se puede importar un cronograma hecho en Project a Navisworks cuando se puede conectar MS Revit? Muy bien. La respuesta a la primera pregunta es sí. Puedes importar un cronograma hecho en Project a Navisworks. También puedes importar un cronograma hecho en CSV, ¿okay? Un archivo separado por comas o un archivo que esté en Excel. Todas esas opciones existen. Por supuesto, las más naturales, si tú manejas Project, es hacer tu diagrama Gantt Project, la subdivisión de tarea en Project, e importarlo acá. ¿Ok? Totalmente. Ahora, ¿se puede conectar Project con Revit? Bueno, la manera de hacerlo es a través de Navisworks. Esa es la manera de hacerlo. Pero Revit no tiene un sistema de lectura digamos, de proyección de diagrama Gantt, que es sobre lo que trabaja Project, pero sí lo tiene Navisworks. Entonces, una manera, la interconexión entre Project y Revit sería Navisworks. ¿Okay? Es como el paso intermedio. Vale, así llegamos al final. Voy a volver a compartir la pantalla. Espero que esta breve introducción de lo que veremos, estos datos interesantes que traté de incluir, sean de beneficio para ustedes. Recuerden que estoy totalmente a la orden, me he esforzado por responder sus preguntas lo más detalladamente posible y han hecho muy buenas preguntas de su parte, eso lo agradecemos. Entonces, siempre tengan la libertad de poder hablarme, consultas, referente al uso de la plataforma. Ya saben que siempre pueden comunicarse con el soporte de aula. Ellos son los que están más empapados de cómo se manejan esas cuestiones. Pero referente al contenido, pueden comunicarse conmigo. Ha sido un placer acompañarlos esta tarde. Esperemos que tengan un feliz resto del día.